A lo largo de más de 20 años, como periodista interesado en los asuntos políticos de México, he tenido oportunidad de ver ascensos de carreras meteóricas. También me ha tocado ver caídas estrepitosas de políticos y políticas que se sintieron intocables y permanentes en el escenario de la toma de decisiones del país. Y sin duda, este contacto muy estrecho con los hombres y mujeres que se dedican a la actividad más importante en términos de definiciones de asuntos de Estado, me ha permitido aprender a leer los diferentes lenguajes que utilizan los políticos y las políticas para decir sin decir. La caída de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, quien este lunes 21 de junio fue relevada de su cargo por el presidente de la República, por el presidente López Obrador, sin duda tiene que ser un asunto que debe leerse con las diferentes aristas de un caso tan trascendental. Primero, la durísima exposición política a la que estuvo sometida la propia secretaria durante la campaña intermedia de este junio de 2021, cuando abiertamente un grupo muy cercano a ella pues se manifestó para apoyar las aspiraciones de su hermano Amílcar Sandoval a la gubernatura de Guerrero, para muchos en contrasentido, a contracorriente de lo que el propio presidente de la República esperaba en esta elección. De acuerdo con esta lectura, pues Irma Heréndira Sandoval y el grupo político que tiene alrededor habrían provocado un desgaste innecesario en la elección estatal en Guerrero, provocando una serie de conflictos que llevaron incluso o que podrían haber llevado incluso a que el candidato que originalmente había presentado Morena para la elección, Félix Salgado Macedonio, pues se derrumbara jurídicamente y no pudiera competir por la gubernatura. Esta lectura puede tener muchas aristas, incluso que van más allá del papel que la propia exsecretaria de Función Pública pudo haber realizado. Sin embargo, hay muchas voces dentro de Palacio Nacional y fuera también que señalan esto como una de las principales causas de la caída de la secretaria Sandoval. Es interesante analizar palabra por palabra los dichos que esta misma tarde enunció el presidente López Obrador al dar a conocer el relevo. Durante todo su gobierno, el presidente había sido muy cauteloso y sobre todo muy cordial a la hora de establecer pues las razones para los relevos en las diferentes dependencias. Esta es la primera ocasión, si mal no recuerdo, en que el presidente afirma enfáticamente que él decidió el relevo, que no fue una renuncia voluntaria por parte del funcionario saliente. Es la primera vez que el presidente de la República comenta que él fue quien decidió dar el paso para hacer la transición de titulares en la Secretaría de la Función Pública. Este es un asunto que hay que leer con mucha atención. Las palabras del presidente López Obrador fueron duras, muy duras, en el aviso oficial que difundió la propia presidencia de la República y el propio presidente en sus cuentas de redes sociales. Un discurso pues verdaderamente implacable y demoledor, tomando en cuenta la circunstancia en la que fue enunciado. Deja también ver la dimensión del cambio, la figura que llega
como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública es un hombre con un profundísimo conocimiento de las entretelas del poder político, pero sobre todo con un gran conocimiento, un profundo conocimiento de la administración pública y las áreas más sensibles de esta, las áreas que tienen que ver con las auditorías, con la fiscalización. Roberto Salcedo Aquino, quien era subsecretario en la propia dependencia y ahora pues se erige como nuevo titular de la Secretaría, pues era el brazo derecho de Manuel Camacho Solís. Usted recordará este político mexicano que en los años 90 pues, formó parte del círculo más íntimo de Carlos Salinas de Gortari, y después de una muy fuerte ruptura con el propio Salinas de Gortari, creó su propio grupo político al que también perteneció el hoy canciller Marcelo Ebrard. Roberto Salcedo fue integrante del equipo de Camacho Solís durante su época como regente de la ciudad. Fue su oficial mayor en el gobierno de la ciudad, donde también conoció a Marcelo Ebrard, quien era el secretario general de gobierno, el segundo de a bordo en el gobierno de Manuel Camacho Solís. Salcedo Aquino, el hoy secretario de Función Pública, también fue integrante de la Auditoría Superior de la Federación, y en esa posición, una posición muy sensible y muy delicada, pues conoció nada más y nada menos que las auditorías en torno de la construcción de la hoy controvertida línea 12 del metro, un asunto fundamental. Conoció pues a profundidad las investigaciones en torno de cómo se construyó, conoció las auditorías, conoció el papel que el propio Congreso llevó a cabo en su momento para establecer cómo se llevó a cabo esta obra, y sin duda tiene información muy relevante sobre el asunto, un tema fundamental para la Cuarta Transformación y para el futuro de la Cuarta Transformación. Sin lugar a dudas, el hecho de que llegue a la Secretaría de la Función Pública, pues también es un mensaje del presidente López Obrador, un mensaje a quienes en su equipo, a quienes en su entorno, pues están preparando los cuchillos en contra de Marcelo Ebrard. Y sin duda, esta es una toma de postura muy significativa por parte del gobierno del presidente López Obrador. Un hombre, Salcedo Aquino, pues evidentemente cercano al canciller Marcelo Ebrard, una de las figuras centrales en la ya casi inminente carrera por la sucesión presidencial en 2024. Este relevo, esta situación también nos permite pues analizar el papel que Irma Heréndira Sandoval realizó en la Cuarta Transformación durante la primera mitad del sexenio. Sin duda un papel relevante y significativo que por supuesto le augura a la hoy exsecretaria pues una carrera muy promisoria. Le decía yo al principio de esta cápsula que he tenido oportunidad de conocer muchas carreras de políticos y de políticas mexicanos, y uno puede pues atinar a identificar quiénes van a sobrevivir en este mundo tan complicado, tan tenebroso, tan laberíntico que es la política mexicana. Y sin duda Irma Heréndira Sandoval es una figura que llegó a la política mexicana, que llegó para quedarse. No estoy absolutamente nada convencido de que su regreso a las aulas sea permanente, de que su regreso a la universidad, a su trabajo como académica, pues sea permanente. Estoy casi seguro que ella puede construir una carrera política muy sólida, una carrera política muy trascendental, siempre que pueda entender lo que ha ocurrido hoy, lo que ha ocurrido con su papel como secretaria de la Función Pública, lo que ha ocurrido en los últimos meses, esta vorágine de ataques en los que se ha visto envuelta, incluso personalmente,
cuando una serie de medios pues la atacaron como a muy pocas otras funcionarias en el gabinete del presidente López Obrador. Sin duda, esta experiencia tiene que ser fundamental para que ella haga una reflexión profunda y entienda que su papel en la transformación es fundamental, pero sobre todo que puede llevar a consolidar una trayectoria muy, muy interesante en la política mexicana si lo decide y si lo define. Es importante en este sentido, pues no darla por jubilada, no darla por retirada. Me parece que Irma Heréndira Sandoval tiene todavía mucha carrera política por delante. Lo que es importante hoy es entender que el presidente López Obrador está moviendo sus piezas y que las está moviendo con un manotazo en el escritorio muy contundente y muy claro. La cuarta transformación será siempre que todos quienes participan en ella entiendan que el presidente de la República, el presidente López Obrador, es quien manda y que es importante, muy importante, la lealtad política, la lealtad ideológica y la lealtad a un objetivo que va mucho más allá, lo dijo hoy el presidente, de las ambiciones personales, de las ambiciones de grupo. Las posiciones en el gabinete no son seguras. Las posiciones en el gabinete son la más inestable de las materias en asuntos políticos, y eso es algo que hoy hemos podido entender con la decisión que toma el presidente López Obrador. ¿Qué vendrá? Seguramente vendrá el acelerador en materia de revisión y de reestructuración de la burocracia y la administración pública en el gobierno del presidente López Obrador, y sin duda también vendrá una observación constante, acuciosa y sobre todo muy concentrada en lo que será la definición en torno del escándalo, de la tragedia, de la terrible eventualidad que ha ocurrido en la línea 12 del metro. El presidente mueve sus piezas y seguramente esta jugada pues tendrá efectos colaterales muy pronto. No será además el último cambio que haga en esta etapa. Esperamos en las próximas semanas más ajustes en el gabinete, pero sobre todo más definiciones que nos deje claros que el presidente está moviendo las piezas porque está pensando en hoy, pero también está pensando en mañana. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.